Resulta interesante, pues cada una o uno de nosotros adoptamos un personaje y haremos bien en elegir cuál es el que cumple nuestros objetivos vitales y ser coherentes con el papel que nos otorgamos. Eso sí, sin confundir nuestra persona, nuestra personalidad, con nuestro personaje. Y al hablar de personaje, me refiero a esa función que nos autoconcedemos y por la que se nos conoce, ya sea la de un profesional implicado y relevante, ya la de una persona que ensambla la familia, o cuida de los niños y vulnerables, o... Es importante cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo nos definimos, cómo nos definen y en qué porcentaje damos respuesta a los objetivos que nos hemos planteado. Y desde luego nunca hemos de confundir a la persona o su personaje con un ordenador o con la denominada inteligencia artificial, porque al final el ser humano y el personaje que ostenta está bañado de emoción, de sentimientos, de contradicciones, de dudas, de cambios. Algo que jamás la técnica podrá alcanzar, sí imitar, pero no sentir y sobre todo no crear en base a su propia característica biogenética. El ser humano es capaz del holocausto, pero también de dar la vida por quien no conoce. La mejora de la humanidad exige no resignarse. Ahora bien, anhelar una sociedad perfecta no es una utopía, sino una perversión. Mejoremos, seamos más justos, pero humanos. No hay que olvidar que la humanidad está compuesta por más muertos que vivos. La humanidad sin amor no existiría. Son los modestos impulsos de cada ser humano los que propician su avance. Entender y actuar desde la diferencia entre temperamento, carácter y personalidad. Temperamento, carácter y personalidad. El temperamento se hereda y no se modifica, como no se modifica la altura o el color de los ojos. El carácter depende del yo y mis circunstancias, que decía Ortega y Gasset. Y si modifico mis circunstancias, en algo cambio yo. Y por supuesto, yo también puedo, en gran medida, modificar mis circunstancias. En cuanto a la personalidad, esa sí que puede ser variada desde mi voluntad, motivación y esfuerzo. Poco podemos hacer con la herencia, nos viene dada. Sin embargo, sí podemos forjar el carácter desde nuestro ser y en relación con nuestras circunstancias. En lo referente a la personalidad, son nuestras acciones, nuestra forma de elaborar nuestros pensamientos y de reinterpretar los sentimientos, los que acabarán haciendo que tengamos un tipo de personalidad que sí podremos no solo variar, sino mejorar. ¿Somos uno solo o somos varios y saltamos de uno a otro sin percatarnos? Hay que ser uno mismo y emprender la conquista de nuestra personalidad. Se trata de averiguar quién soy. Como bien dice Alexis Carrel, el sentido moral, el estético y el místico desempeñan un papel muy importante en la contención de la personalidad. Y es que desde mi punto de vista, lo más seductor del arte es conocer la personalidad del propio artista. Al ser humano le cabe desde destruirse a sí mismo, por efecto de la cobardía, a sacrificarse de forma voluntaria, desde el libre albedrío, por el bien de todos. Precisamos de un ánimo satisfecho de uno mismo, si bien buscamos llenar nuestra individualidad siempre incompleta. Al igual que nos llega la luz de estrellas extinguidas hace muchísimos años, nos alcanzan los legados de personas ilustres que murieron hace mucho tiempo. Hay que encontrarse con nuestra propia esencia y no desconfiar de uno mismo. Nuestra vida es un camino hacia nuestro ser que se va construyendo a medida que avanzamos en nuestro recorrido. Nos gusta perfeccionar lo que nos rodea. Así que haremos bien en mejorarnos a nosotros mismos y para ello hemos de ser adaptables, flexibles, dúctiles. Es en el propio dominio en donde se alcanza la libertad, por encima de impulsos y hábitos, pero siempre sabiendo que no se puede estar repleto de uno mismo. En gran medida, el futuro de la persona está determinado por su personalidad. No se trata de asemejarnos a los demás, sino de entendernos con nosotros y con los otros. No es fácil el autoconocimiento más allá de la epidermis psicológica,
pero es importante saber qué pensamos de nosotros mismos. Hay que seguir el consejo de Mark Twain. Nunca dejes que los que no sueñen te hagan cambiar.